Estoy por acá con Cami Ríos. ¿Cómo andás? Muy buenos días para todos y para todas. En cabina, en los controles, está Gastón Pepe y en producción Emilia Medina junto a Luciana Rodríguez, que está en apoyo a la transmisión por streaming. En el día de hoy estuvimos abriendo el programa con La Antorcha Humana de Ricky Musso, un temazo. Y ahora pasamos a compartirles algunas noticias culturales. Bueno, lo primero que tenemos para compartirles es que esta semana se van a estar desarrollando las jornadas académicas del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio, una actividad que nos involucra a todos los que estamos vinculados a este programa y justo al invitado también. Se desarrollarán los días 13 y 14 de noviembre, son las quintas jornadas académicas, se van a desarrollar en el Centro Agustín Ferreiro. Se trata de un evento de carácter nacional con participación internacional y tiene como principal objetivo generar espacios de intercambio y reflexión en torno a los estudios sobre el tiempo libre, el ocio, la recreación y el juego, así como la difusión y puesta en circulación de las producciones académicas realizadas por docentes, estudiantes y otros actores vinculados a dicha área de conocimiento. Buenísimo. En el día de hoy también van a estar aconteciendo las elecciones universitarias. En la Uniradio va a haber una cobertura por el día, así que pueden estar atentos a la radio. Y pueden consultar en el padrón electoral en udelar.edu.uy o en corteelectoral.gov.uy. Recordamos a nuestros oyentes, ahora sí, las vías de comunicación. Por un lado, nuestro Instagram, @preludio_uniradio, y al WhatsApp al 092-555-982. Y bueno, vamos a ir introduciéndonos en la entrevista que tenemos pautada y pensada para hoy. Estaremos hablando hoy con Ignacio De Boni, quien es magíster en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, además de licenciado en Sociología por la Universidad de la República, y que se desempeña actualmente como profesor asistente del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio en el Instituto Superior de Educación Física, entonces es colega nuestro, y además profesor asistente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, y forma parte, es integrante del grupo de investigación Estudios sobre el Cuerpo en el Capitalismo Contemporáneo, un grupo perteneciente al ICEF, y de la línea de investigación Teoría de Crítica y Producción de Subjetividad, vinculada a ese lugar donde te formaste en la maestría, ¿no? Bienvenido, Nacho, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muchas gracias, buen día, y nada, un gusto estar con ustedes. Ya es como la tercera o cuarta vez que paso por Preludio y siempre es un placer, así que gracias por la invitación. Bueno, buenísimo, Nacho, de tenerte por acá. Vamos a estar metiéndonos de lleno a partir de un artículo que escribiste hace un tiempo y que nos compartiste, y tenemos varias preguntas para realizar en relación a eso, pero a mí me gustaría con algo, a ver, como un poquito más general. Primero, vos te planteás indagar los vínculos entre las formas contemporáneas de explotación y las crisis anímica colectiva. Entonces, que tus intenciones y tus búsquedas están por ahí. Sí. ¿Qué quiere decir un poco eso? Es cierto, esa es una forma un poco grandilocuente y ambiciosa de mencionar alguna de las... y eso es algo que nosotros intentamos hacer desde el grupo, no es porque vos lo hayas dicho, sino porque efectivamente en el grupo de investigación al que pertenezco, donde surgen un poco estas búsquedas académicas, intelectuales, políticas también, estudios sobre el cuerpo en el capitalismo contemporáneo, el grupo ECO, que coordinamos sobre todo desde ICEF, pero que también tenemos vínculos con otros grupos de investigación de la UDELAR. Bueno, una de los objetivos del grupo, de las líneas del grupo, es comprender cuáles son los mecanismos de explotación del cuerpo y de la subjetividad, las formas en las que el cuerpo, la subjetividad, la organización de la vida cotidiana en el marco del capitalismo contemporáneo, asume ciertas formas muy vinculadas a la explotación, a las condiciones laborales, a las formas en las que el cuerpo es puesto en el trabajo, cuáles son los diferentes trabajos y cuáles son las diferentes relaciones que el cuerpo entabla con ellos, como un diagnóstico crítico de lo que hace el capitalismo con nosotros y nosotras, y vinculado a eso, uno de los conceptos que hemos intentado venir desarrollando en los últimos años, que no lo hacemos solas ni solos, pero que hemos intentado robustecerlo, es este concepto de crisis anímica colectiva, es decir, que
que parte de que vivimos en unas sociedades en donde por diferentes circunstancias y que tienen que ver con una, yo lo diría, con una intensificación constante de las condiciones de explotación, hay muchas personas que están mal, que se quiebran, que la pasan mal, y podría incluirme perfectamente. Muchas personas que estamos mal, que nos quebramos, que las pasamos mal, que tenemos bajones anímicos, que lo que a menudo se conoce como la epidemia de las psicopatologías, también una expresión para mí excesivamente médica, pero que de alguna forma describe una especie de paisaje a nivel subjetivo y emocional que si yo lo miro con algo de distancia es bastante desolador. Es decir, hoy cosas como afecciones como la ansiedad, la depresión, las crisis de pánico, las crisis de sentido, la desorientación, la confusión, ahora el burnout y todas esas cosas, todo eso forma parte de un vocabulario cotidiano. No sé, a mí me pasa, perdón si estoy siendo como excesivamente proliferante, pero no sé, me pasa con estudiantes, por ejemplo, ¿no? Uno habla con estudiantes, con pibas de 18, 19, 20 años y la extensión de la medicalización, por ejemplo, qué sé yo, el impacto de la pandemia, los estudios que se hacen en la Facultad de Psicología últimamente que miden lo que se llama el malestar en jóvenes, sensaciones como el aislamiento, la soledad, van creciendo mucho en los últimos años. Y bueno, nosotros en parte intentamos, y ya con esto termino, en parte intentamos vincular eso con condiciones de vida a nivel estructural, que muchas veces tienen que ver con el trabajo, muchas veces tienen que ver con las exigencias de autosuperación, productividad, rendimiento, adaptabilidad de las condiciones de trabajo. Y bueno, y creemos que ahí hay en el fondo, para mí una de las premisas básicas de la sociología es aquello que tú vivís como un malestar individual es en realidad el efecto más o menos agregado de un conjunto de circunstancias estructurales. Y entonces, bueno, esa frase sí suena muy bonita, pero ¿qué quiere decir en la vida cotidiana? Y bueno, un poco eso es lo que intentamos hacer. Y ahí en consecuencia, un poco con esto que planteás, recientemente, como decía Cami, publicaste un artículo en la revista digital Hormiga Roja que se titula Alguien que nos ordene la vida, ¿no? Y hace referencia a la demanda de un joven argentino que leíste en una publicación de internet. Contanos un poco en qué consistía esa demanda y qué cuestiones evidencia, ¿no? Si me dejás, la voy a leer, porque me parece que hay que imprimirle como cierto tono performático. La demanda dice así: basta, no queremos aprender a timbear en cripto, ni probar con otro emprendimiento, ni manifestar cosas buenas. Queremos que nos ordenen la vida. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para lo que queramos. Sigo leyendo un poquito, ahí se cierra la cita, pero yo decía que eso me pareció, cuando lo leí, un pedido de otra época. 8 horas, quienes, por ejemplo, justo acá estamos en una mesa muy endogámica, pero quienes nos dedicamos al tiempo libre, a los estudios del tiempo libre, el ocio, la recreación, en mi caso más vinculado al tiempo libre y a sus condiciones históricas y sobre todo sociales, sabemos que ese pedido de 8 horas es en realidad parte de una configuración social e histórica de cómo se organizaron las sociedades, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, y que bueno, eso hoy en día está cada vez más... Es una estructuración de la vida cada vez menos frecuente y cada vez más vaporosa. Entonces por eso decía que me parecía un pedido de otra época, pero que al mismo tiempo captaba algo extremadamente actual, ¿no? Que me pasa mucho de hablar con gente que tiene formas de vida y de trabajo. No sé, la sociología puso todo de moda, un aparataje conceptual que a mí me embola un poco, pero digamos que la palabra líquido, Bauman dijo líquido y todo el mundo lo entendió, formas de vida y de trabajo y de organización de la vida más líquidas, menos estructuradas, con mayor ambivalencia entre el tiempo libre y el tiempo de trabajo. Bueno, todas cosas que más o menos sabemos por lo que está marcada nuestra vida en la actualidad, y que me parece que en los últimos años han existido un conjunto de demandas que provienen muchas veces de jóvenes. Para mí en Argentina es un caso muy claro, que expresaba un poco la demanda de este muchacho anónimo, que es:
todo bien con la libertad, la autonomía, el emprendedurismo y la flexibilidad, pero yo necesito algo de seguridad, certeza y orden para organizar mi vida. Y eso, dicho así, suena un poco mal, porque... Suena un poco mal, no. Suena un poco antipático a mí. La verdad que por mis... qué sé yo, por lo que a mí me interesa pensar y hacer, defender el orden es algo que me queda bastante incómodo y no me gusta ni me interesa. Pero sí me interesaba como rescatar esa inquietud de este muchacho anónimo que es, de alguna forma hay como una especie de hay una especie de rechazo latente en la actualidad a lo que durante décadas fue el auge de la flexibilidad, la adaptabilidad, el sé tu propio jefe, organízate tus horarios, bla, 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 bla. Un poco lo que está diciendo él es, todo bien con esto. Pero yo no digo que la subjetividad neoliberal emprendedora haya desaparecido, creo que está muy presente, pero creo que se articula también con una creciente demanda de orden al nivel de la posibilidad de organizar tu vida, de planificar tu vida, de proyectar, qué sé yo, cosas como una familia, dónde vivir, qué hacer, y nada, me parece que esas demandas de orden, que otra vez no digo que sean el afecto dominante de nuestra época, pero creo que existen. En el fondo yo empecé a ver esto porque, como cualquier persona que le interesa la coyuntura política y tal, yo veo desde hace unos 15 años que la ultraderecha es la gran protagonista de la política global. O sea, yo hace 10 años por lo menos que me paso hablando de la ultraderecha. Hablando con amigos, con amigas, hablando en mi caso con bastante preocupación, desesperación y rechazo, pero hay que aceptar que es un actor político fundamental, y entonces hace años estamos pensando de dónde proviene, qué hace, cómo, con qué afectos rima, con qué formas con qué expresiones sociales rima, qué es lo que capta, y me parece que en parte la ultraderecha, que otra vez no es una fuerza así homogénea y que tiene también sus flujos y reflujos, sus mareas bajas y sus mareas altas, pero que rima un poco, me parece a mí, con una idea de que los reclamos de orden se van volviendo una demanda popular. Es decir, que mucha gente cree que la flexibilidad neoliberal que caracterizó a la década de los 90 y principios de los 2000 tiene también algunos lados negativos. Eso se manifiesta en muchas direcciones, algunas direcciones más peligrosas que otras. Por ejemplo, en Europa pasa mucho con la fobia y el odio a los migrantes, ¿no? Es decir, la globalización neoliberal hizo que mucha gente árabe y musulmana viniera a nuestros países centrales, blancos y ricos, y no, paren con la globalización, cierren las fronteras, nosotros no tenemos hijos, ellos tienen de a 5. Estoy reproduciendo el discurso en general de esa que viene de ahí. Y también tiene otras demandas que pueden ser un poco más legítimas o menos racistas, como por ejemplo la de este flaco. Yo quiero poder organizar un poco mi vida, quiero no vivir constantemente en un contexto de precariedad. Y bueno, a partir de eso me surgía un poco la pregunta y la necesidad de pensar una reflexión sobre ello, y que además tiene, y ya este es el último punto, pero quizá el más importante, que todo esto aparece en un contexto de... A mí me interesaría transmitir mi desesperación cuando yo estoy diciendo esto. Pasa que es miércoles, son las 10 de la mañana y uno tampoco... Igual creo que es la desesperación de todos, ¿eh? Ok, me alegra. Porque no, tampoco es que uno va así como regalando desesperación innecesariamente o asustando gente. Pero digamos que hace unos años, por lo menos después de la pandemia, pero creo que ya es algo de más largo plazo, hay, qué sé yo, en la... Podría decirse que la especie humana está viviendo algo así como una crisis civilizatoria, sobre todo Occidente. Hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Adam Tooze, que popularizó un término que se llama policrisis. Ahora es muy común, si se ponen a leer, nos ponemos a leer textos de teoría crítica contemporánea, casi todos hablan de policrisis. Policrisis como la idea de que se van empalmando un conjunto de crisis que coinciden en la actualidad, de la cual la crisis ecológica es como la más
impresionante, pero que también también se suma a la crisis geopolítica y el cambio de la hegemonía entre Estados Unidos y China, o lo que parece ser el cambio de la hegemonía entre Estados Unidos y China. La crisis de la salud mental, ya la dijimos, la crisis energética muy vinculada a la crisis ecológica, y bueno, que la crisis de la reproducción social, es decir, el hecho de que a cada vez más personas se les hace más difícil sostener una calidad de vida mínima. Entonces, que frente a todo eso, me parece que es necesario, para quienes no queremos que eso suceda, o que no queremos que esto vaya a donde a veces parece ir, ver cómo encontramos una salida de esto, porque realmente es una situación angustiante, porque además los protagonistas políticos que por ahora que emergen de esta crisis son mayormente tipos como Trump, Bukele, Orbán, Milei. Entonces, digamos que el panorama no es lo más alentador, pero ya va a llegar. Capaz que, te metiste bastante un poco en esto de que a partir de esa situación surge como este análisis de contexto social y político, la crisis geopolítica global, ¿no? Un poco aparece y creo que ya la describiste bastante. Pero empezaste a hacer mención a, cómo se responde políticamente, y apareció esto de la ultraderecha o vos lo traes así, como el gran protagonista que logra como captar ese malestar, lo asume y hasta está trabajando desde ahí. Entonces, capaz que cómo describís un poco esa situación. Totalmente. Es que también a mí una de las palabras que me ha obsesionado en los últimos años es el malestar social. Es la idea de que hay algo así como una fuerza magmática, así que bulle por abajo de la tierra, que por momentos se expresa. Es un malestar social que ha encontrado como diferentes formas de canalización, pero que en los últimos años, sobre todo del 2010 para acá, cuando ese malestar social con las condiciones de vida en el capitalismo se expresa en general a través de alternativas de derecha endurecida. Sobre todo a partir del 2010, que es cuando se funda el Tea Party y el movimiento de la alt-right en Estados Unidos, que son como las principales fuerzas, la base social de la victoria de Donald Trump. Pero después, Macri en Argentina no es un ejemplo de derecha tan endurecida, pero ya era una derecha bastante consistente. Bolsonaro en Brasil en 2018, Bukele en 2019 en Salvador, que tiene otros componentes, pero que igual claramente es un autoritarismo muy fuerte. Después, ni que hablar, Milei en Argentina, Orbán en Hungría un poco antes, el crecimiento de fuerzas de ultraderecha en Europa, aunque ninguna haya llegado, salvo Meloni, aunque ninguna haya llegado todavía al gobierno, en Suecia sí, pero crecen mucho en el Parlamento Europeo y tal. Entonces, cuando vos ves eso, que es como la superficie, que es los sistemas políticos van siendo conquistados o van siendo cada vez más, o van teniendo el avance de fuerzas de ultraderecha, uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando en las sociedades para que eso suceda, ¿no? Y sí, en definitiva los votan. Exacto. Esa es una buena, para mí eso es una muy buena observación, porque aunque sea algo evidente, pero es cierto que no ha sido tan frecuente en la historia, de hecho ha sido muy poco frecuente en la historia, que tantas fuerzas de ultraderecha acumulen poder político a través de elecciones democráticas a priori que uno pueda suponer limpias y transparentes, ¿no? Entonces, en ese sentido es como incontrastable, más allá de que en algunas están bastante discutidas, pero en general ha sido a través de elecciones. Entonces, ahí es que a mí me parece que lo que logra la ultraderecha es darle a ese malestar social una explicación. La ultraderecha le da al malestar social una explicación. ¿A qué me refiero? A que si yo estoy mal por mi trabajo, estoy cansado, me pagan mal, me voy a poner en el lugar de un obrero, de un trabajador, de un proletario que tiene un trabajo poco calificado y un salario de la mitad para abajo. Si yo tengo problemas en mi trabajo, estoy cansado, tengo unas condiciones laborales
deficientes, tengo problemas con mi pareja, mis hijos están en otra, me cuesta pensar en comprar una casa, me cuesta... y bueno, frente a eso, si yo encuentro un discurso que dice que las mujeres están totalmente desacatadas, teniendo práctica, o sea, desconociendo el orden tradicional y natural de los géneros. Si yo encuentro un discurso que dice que hay un conjunto de personas que hacen lobby en algunos edificios caros de Estados Unidos para homosexualizar niños y que tienen un plan que implica, otra vez, derrumbar las fronteras claras del género para poder, ahí se juntan unas teorías conspiranoicas bastante difíciles de interpretar. Veo que, que los migrantes, que hay políticos que favorecen la llegada de migrantes para ciertos trabajos y entonces los migrantes están ocupando nuestros lugares y cobrando nuestros salarios y lo que sea. Bueno, si yo articulo todos esos malestares que son legítimos, es decir, que son, me refiero a esa sensación de no poder más, de no ver un futuro más próspero, etcétera, y alguien me ofrece un conjunto de chivos expiatorios que expliquen mi malestar, las mujeres, las personas homosexuales, los migrantes, lo woke, famosa, los terroristas, bla, bla, bla. Bueno, entonces la ultraderecha lo que promete siempre es señalar a los responsables de la crisis, que son, otra vez, las mujeres, los migrantes, los que viven del Estado, nosotros, los profesores universitarios, ¿no? La gente que los parásitos del Estado, que no se dedican al mundo privado y que nosotros les pagamos el sueldo, esa expresión tan horrible y falsa. Y todo eso, y bueno, frente a la identificación de esos chivos expiatorios, bueno, se vuelve mucho más fácil canalizar la bronca hacia ahí. Esas personas son las responsables de mis fracasos o de mi malestar, y ahí me parece que la ultraderecha, más allá de esa canalización reaccionaria del malestar, la virtud que tiene es que lo reconoce, es que no, digamos, hoy se dice mucho, no finge demencia, asume que las cosas están muy mal, las cosas están horribles. Claro, lo que pasa es que la interpretación y la solución que propone es Donald Trump, es poner muros, es echar migrantes, es burlarse de las mujeres y de las disidencias sexuales, pero su diagnóstico de que hay mucha gente pasándola mal es cierto, toca una fibra real, y ahí me parece que a veces las izquierdas, sobre todo las izquierdas progresistas, con una retórica que justamente va en su propia descripción, ¿no? Que bueno, que todo va hacia mejor, que estamos bien, que tenemos que seguir, que acompáñennos, que más allá de buenas intenciones que pueda haber en ese discurso, muchas veces son un poco, no logran entender, a veces los discursos progresistas a mí a veces me suenan medio como cáscaras vacías que no tocan lo mal que lo está pasando mucha gente por las condiciones de trabajo y de vida en el capitalismo actual. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a continuar en esta entrevista con Ignacio. Recordamos nuestro Instagram, @preludio_uniradio, y al WhatsApp 092-555-982. Ahora sí nos vamos a un corte. Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo. Vida universitaria. Convocatoria a proyectos estudiantiles de extensión 2025-2026. Reflexiona un poco sobre el contexto social y político que permite la emergencia de esta demanda de orden. Así que vamos a continuar un poquito más con estas cuestiones. Bueno, Nacho, y siguiendo con este análisis, ¿no?, que venías como haciendo, y ya había como una primera mención entonces cómo la izquierda se logra posicionar. Ya veníamos como elogiando a la ultraderecha en eso de reconocer la lectura actual y bueno, de repente no compartir las propuestas, pero bueno, y continuando un poco con la izquierda, ¿no? Cómo posicionarse frente a estas demandas, Sí, totalmente, es la pregunta, ¿no? Porque yo creo que a esta altura, siendo 2025 y asumiendo que hace más o menos unos 10 años que las extremas derechas van avanzando y van conquistando poder, medio que lo que estuvimos diciendo anteriormente ya
medio que ya lo sabemos. Ya sabemos que las extremas derechas han sido hábiles para, como decías vos, articular una narrativa que le dé explicación y sostén al malestar y que le dé una dirección y que le dé como un sentido. Eso creo que ya está muy dicho y lo que en lo que estamos más atrás es para quienes, qué sé yo, para quienes creemos, para quienes nos reconocemos dentro de un universo que de alguna forma ve eso con preocupación, desesperación, rechazo, angustia, y que le gustaría que ese malestar se asuma otra forma, que ese malestar social asuma otra forma y que apunte hacia no hacia expulsar migrantes, qué sé yo, vigilar mujeres y tener, no sé, y reclamar orden tradicional y valores tradicionales y jerarquías sociales, sino que apunte en otra dirección. Bueno, estamos como bastante atrás en cuanto a cómo pensamos esta época marcada por el malestar. Yo creo que ahí lo principal es... Hay también, que creo que está en la nota, que es, yo ahí me parto mucho de Spinoza, ¿no? Esta idea de que lo primero que tenemos que hacer es esa famosa frase de Spinoza: no reír, no llorar, no detestar, comprender. No reír, no llorar, no detestar, comprender, ¿no? Que es... muchas veces uno tiene un impulso que proviene muchas veces de la izquierda más, con pretensiones más iluministas, bien pensantes, de que, bueno, nosotros somos quienes entendemos que el pueblo está alienado, que tiene falsa conciencia, que vota a la gente que lo perjudica, ¿no? Y nosotros lo podemos ver desde afuera y entender que en realidad eso no es así, que eso es así porque el pueblo está alienado y tiene una conciencia falsa, etcétera. Me parece que lo que nosotros tenemos que pensar es efectivamente por qué... ¿A qué buscan responder esas demandas de orden? ¿Qué es lo que esas demandas de orden buscan aliviar? Y ver, para mí la pregunta es, ¿cómo pueden las izquierdas escuchar ese malestar y esas demandas de orden sin aceptar sus componentes reaccionarios? Esa es la gran pregunta, y sé que es difícil de responder, porque frente a eso muchas veces hay algunas respuestas que llegan por izquierda hacia... A ver, lo digo de otra forma. En los últimos años, sobre todo en el siglo XXI, como las izquierdas estuvieron muy atadas a los proyectos sociales de los progresismos, ¿no? Vieron qué es la izquierda y qué es el progresismo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿No? Ahora todo el mundo habla de progresismo, la crisis del progresismo, la llegada de los progresismos en su momento. Bueno, pero ¿qué relación tiene con la izquierda? Muchas veces se toman como sinónimos, otras veces no. Y una de las marcas de ese encuentro, se dice a menudo que el progresismo fue una especie de proyecto cultural que las izquierdas tomaron para poder realizar ciertos avances al nivel de los derechos de reconocimiento, de cambio, de batalla cultural, etcétera, pero que desatendió algunas cuestiones más materiales que preocupaban a la clase trabajadora. ¿A qué me refiero? Que el progresismo fue matrimonio igualitario, aborto, cosas que son para mí fundamentales, pero digamos, matrimonio igualitario, aborto, despenalización de la marihuana, posibilidad de cambio de la identidad de género y tal, pero que cuando hubo que pensar en salario, condiciones de trabajo, matrices productivas y tal, como que el progresismo le costó más pensar esas cuestiones materiales, tanto como había pensado las culturales. Entonces ahora aparecen desde algunos sectores de la izquierda el movimiento inverso, que es, nos pasamos de rosca con el progresismo, ¿no? Ahora en Argentina se condensa en la frase: las feministas se pasaron dos pueblos. No sé si la han escuchado, pero bueno, las feministas se pasaron dos pueblos, fueron a más. No era tan importante que las mujeres no se depilaran. Lo más importante, estoy siendo excesivamente así como para explicarme, no es tan importante que las mujeres no se depilaran o que se tiñeran los pelos de colores, sino que lo más importante era atender las demandas de la familia, de clase trabajadora, Entonces, frente a eso hay, incluso dentro de la izquierda, a veces una especie de izquierda reaccionaria, ¿no? Que es, tenemos que dejar un poco esas demandas progresistas que son solo para los sectores universitarios, que quieren más libertades individuales, y pensar más en el pueblo, en ese pueblo castigado y no sé cuánto, que es el que la ultraderecha se está llevando. ¿Me explico? Sí. Donald Trump fue como la apuesta de Donald Trump fue esa. Entonces,
yo creo que para mí hay que irse corriendo de ahí, es horrible esa postura. Pero lo que busca esa postura es decir, che, el pueblo castigado tiene razón en su malestar, tiene razón en pasarla mal. Al pueblo no le gustan las agendas feministas y la diversidad sexual, bueno, bajale el volumen a eso. El pueblo quiere que le saques a los chorros y a los vagos de la puerta de la casa porque si no, no puede ir a trabajar, bueno, dale, poné a la policía y sacá a todos los que están durmiendo en la calle porque joden a los vecinos laburantes. Eso muchas veces se expresa desde posturas se expresa de posturas de izquierda, no solamente de representantes de la derecha, sino también de representantes de la izquierda, que es que por un lado tienen la virtud de entender la profundidad del malestar de mucha gente, de no negarlo, de decir, efectivamente eso es así, efectivamente al vecino que vive al lado de una boca, la verdad que lo que pasa ahí le afecta, efectivamente a los padres y las madres que no entienden bien qué es el feminismo y la diversidad sexual les da miedo que algo pueda pasar, no sé qué. Bueno, eso hay que entenderlo. No quiere decir que haya que avalarlo o decir, no, sí, tenés razón. Entonces, me parece que ahí lo que la izquierda todavía no está pudiendo hacer es hacer este movimiento que es delicado, lo entiendo, pero que es por un lado aceptar la legitimidad de ese dolor, de ese malestar, de esa sensación de desorientación que muchas veces se expresa como bronca, como rechazo. En Argentina se expresa muchas veces como no ir a votar. Vieron que en Argentina el índice de participación electoral está bajando muchísimo. En Uruguay se expresa con cierta lenta, como todo acá, ¿no? Como lenta desafección, lenta gente que se va comprometiendo menos políticamente. Pero bueno, me parece que ahí la pregunta es esa, ¿cómo poder reconocer ese malestar sin decirle que sí a todo? Porque si le decís que sí a todo, es asumir un discurso y una práctica política que va a tender hacia la derecha. Entonces me parece que ahí está la clave. Y sin pensar necesariamente en como grandes movimientos, ¿no? Como en las izquierdas o en por ahí partidos, ¿qué es lo que podemos hacer como seres en nuestra comunidad, con quienes compartimos, o como para transitar ese malestar, para encontrar respuestas, para no quedarnos sin imaginar otros futuros posibles? Como... Sí, totalmente. Mira, a mí en general lo que me ayuda a eso, lo que intentamos hacer, por ejemplo, desde el grupo de investigación que mencionaba antes, estudios sobre el cuerpo en el capitalismo contemporáneo, pero no solo, también en espacios de militancia propios y tal, es lo que decía al comienzo, que es cómo uno puede organizar espacios de encuentro entre personas distintas, por ejemplo, de un barrio, hacer el siguiente ejercicio: trazar esto es lo que a mí me gustaría hacer. Esto es una idea media descabellada, pero no me parece imposible. ¿Cómo se puede trazar el recorrido entre la afección individual y sus causas sociales y estructurales? Pero digo en la vida cotidiana, es decir, no en términos teóricos, sino, ¿cómo se puede, todo el tiempo con esta idea de despersonalizarlo o despersonificarlo? Cuando estás mal y con bronca y puteás al gobierno o a la sociedad o a lo que sea porque hay 3 personas durmiendo afuera de tu casa y se generan problemas de convivencia vecinal, lo que sea, ¿cómo se puede esa bronca conversarla y llegar al punto de entender cuáles son las condiciones estructurales que hacen posible eso? ¿Se entiende? Para que no sea sáquenme a ese pichi de la puerta y que se joda, ¿no? ¿Cómo se puede pensar? Esto, dicho sea de paso, es para mí el mejor ejemplo de esto son las prácticas de autoconciencia feminista. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Esta es la autoconciencia feminista histórica. Es personas mujeres que se juntaban en un espacio a conversar y decían, a mí me pasa esto, a mí también, a mí también, a mí también, a mí también. Bueno, entonces no es tanto... No es culpa de mi marido o culpa mía. Seguramente lo que hay acá es una estructura social de fondo que está... Entonces me parece que esos ejercicios de autoconciencia, pero ya no solo a nivel feminista, sino a nivel comunitario, para mí son un ejercicio... Yo
he intentado participar en algunos con compañeros y compañeras y son interesantes, se generan, y como siempre, tensiones, ¿no? Porque no es que se soluciona todo, sí, claro, mirá, esto es culpa de las condiciones estructurales, listo, con esto lo soluciono. No, para nada. Pero creo que se retrae un poco como esa subjetividad más de cliente insatisfecho, que es yo vivo acá, quiero que todo esté bien, y si está mal es culpa del gobierno, es culpa de los pichis, es culpa de los militantes, es culpa de los que cortan la calle, es culpa de los vagos. Entonces me parece que ese tipo de ejercicio se hacía a nivel comunitario, que diría como esa búsqueda de trazar el vínculo entre lo individual y lo social, dicho de forma mucho más simpática que esa, a mí me parece un ejercicio político interesante. Y bueno, nos quedaba preguntar, en este contexto, ¿no?, que venimos como desarrollando, ¿qué lugar queda para plantear una preocupación en torno a esta temática que de repente nos involucra a nosotros, que tiene que ver con el tiempo libre, el ocio? O sea, no sé, ahí, ¿en qué lugar queda? ¿Cómo llegar a eso? No, sí, recontra. Para mí es súper importante eso. Porque en realidad creo que en el malestar, en el acumulado de malestares sociales que nosotros como registramos hoy en día, la escasez de tiempo es un tema fundamental. O sea, la gente, de hecho, se habla mucho de la precariedad, ¿no? La precariedad, como creo que podemos saber quienes nos dedicamos en la Universidad de la República, sobre todo quienes no tenemos los cargos más altos o los grados más altos, la precariedad es una condición estructural de nuestro trabajo, y una muy mala condición, por si vale la pena aclararlo. Muchas veces la precariedad no es tanto una pobreza en términos materiales como una pobreza en términos temporales. Ser precario no es tanto ser pobre materialmente, aunque muchas veces sí, sino muchas veces pobre de tiempo. No sé si les pasa, pero a veces uno dice, bueno, no, yo al final haciendo, no solamente en la universidad, en muchos laburos, bueno, yo teniendo estos 3 puchitos, estas 3 cositas, la verdad que salarialmente tengo una base salarial que me permite vivir dignamente. El tema es que estoy hasta acá, que no tengo media hora libre. Entonces, otra vez te dicen, al final vos tenés un salario digno, sí, pero al costo de que la precariedad se expresa más en términos de energía y tiempo que en términos económicos. Entonces, a partir de ahí el problema pasa a ser no solo lo económico, que es un problema clarísimo, sino también el tema temporal, es decir, las posibilidades que uno tiene de dedicar su tiempo para hacer, o parte de su tiempo para hacer lo que quiere. Y muchas veces el malestar se expresa así, se expresa o tiene que ver con no tengo tiempo para, o las tareas laborales o las tareas de reproducción de la vida cotidiana me exigen una cantidad de tiempo que me desborda. De hecho, muchas de lo que decíamos hoy de las psicopatologías actuales, por ejemplo, la ansiedad claramente es una afección que tiene que ver con la experiencia del tiempo, ¿no? Una persona que siente ansiedad es una persona que aparte seguramente todos hemos sentido en algún momento recientemente, algunos seguramente de forma más continua, pero tiene que ver con la experiencia del tiempo, un tiempo que está acelerado, un tiempo que está saturado, cargado de cosas, o la idea de que tengo que estar cumpliendo con diferentes objetivos todo el tiempo, me hace tener una relación con el tiempo que es totalmente, diría que enfermiza, ¿no? Yo soy lo suficientemente viejo como para acordarme cuando la palabra ansiedad quería decir expectativa de que algo bueno iba a pasar. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo soy hincha de Nacional. Entonces me decía, estoy ansioso porque voy a ir a ver al Estadio a Nacional. Era una ansiedad linda. No digo que haya desaparecido esa ansiedad, pero era como, bueno, vamos, quiero ir, vamos, que llegue papá, dale, vamos al estadio. Ahora vieron que la ansiedad es casi que un sinónimo de miedo. Tal cosa me da ansiedad. ¿Cómo que te da ansiedad ir a un cumpleaños? ¿No? No, me da ansiedad porque hay como una especie de miedo a interactuar con otra gente. Y no lo estoy minimizando ni ridiculizando, es algo muy real, pero que todo tiene que ver con una experiencia del tiempo demasiado cargado. Y ahí me parece que muchas de las reivindicaciones actuales y sobre todo en el futuro, creo que van a ser por cómo hacer para liberar tiempo de vida, para estar un poco fuera de la rueda del hámster, digamos, ¿no? Un poco lo que dice este pibe, volviendo al inicio, es 8 horas para trabajar, 8 horas de tiempo para descansar y 8 horas para hacer lo que queramos,
no estoy defendiendo esa compartimentalización estanca de la vida, pero otra vez, su demanda expresa ahí como un deseo de poder tener ratos donde poder, no estar en la rosca en la que uno tiene que estar muchas veces para poder sobrevivir. Hay ahí toda y con esto termino, hay toda una disputa entre por ejemplo, entre quienes piensan actualmente las demandas de tiempo libre, al menos quienes yo sigo, hay como una disputa entre, por un lado, la necesidad de automatizar las tareas de la reproducción social, por ejemplo, automatizar lo más posible las tareas domésticas para poder liberar tiempo, ¿no? Eso es yo le digo a una izquierda que no le tiene miedo a los robots, es decir, el hecho de que, nuestra vida va a estar atravesada por robots que se van a encargar de hacer muchas cosas que nosotros hacemos hoy y que nos demandan tiempo, y quienes dicen, sospecho que ustedes van a estar más de acuerdo con esto, y yo creo que también lo estoy, con quienes dicen que hay que tener más tiempo libre para poder hacer esas tareas y darles un sentido mucho más lindo que el que tienen hoy, como una carga que ya no puedo, ¿no? Como, ¿qué pasa si en lugar de cocinar los últimos 15 minutos del día una pasta anodina que tengo que hacer porque si no llego, tengo 2 horas libres para cocinar algo? No me lo hace un robot, tengo 2 horas libres para... Bueno, entonces ahí hay toda una teoría sobre la libidinización, cargar de mayor deseo y energía a esas prácticas cotidianas de reproducción vital. A mí es una discusión que me interesa entre la automatización y la libidinización. Sí, que esas prácticas no se lleven además todo el tiempo libre que tenemos, ¿no? El tiempo libre, entre muchas comillas. Bueno, ahí está el tema, que los que están como los más partidarios de la automatización dicen, está bien que existan lavarropas y el microondas. O sea, que existan otras máquinas que hagan cosas similares, que nos ahorren trabajo cotidiano, qué sé yo. Y quienes piensan, lo estoy planteando en términos muy maniqueos y no es así, pero que quienes piensan que en realidad la cosa no está tanto en poder liberarnos de esas actividades, sino poder tener condiciones de trabajo que nos dejen más tiempo libre también para hacer esas actividades, para decir, ¿sabes qué? En vez de trabajar 5 días a la semana, trabajamos 4. Entonces hay un día que de repente, en vez de trabajar, te pones a escuchar música con tu amiga, con tu compañero, lo que sea, y limpias la casa. Bueno, si tenés más tiempo libre, capaz que te pinta a hacer eso y puede ayudar a que la casa esté en mejores condiciones. Entonces, otra vez, darle mayor... En el fondo la cosa es cómo hacer que el modo de vida que queremos sea más atractivo que el otro. Eso es muy importante. Cómo hacer que, cómo hacer que vivir en un barrio popular sea más lindo que vivir en un barrio privado. La mayoría de la gente piensa que es más lindo vivir en un barrio privado. Perdón, pero entonces, ¿cómo hacemos para que vivir en un barrio popular sea más lindo? Bueno, ahí está el tema. Para ir cerrando, traías, ¿no? Eso de recuperar ciertos rituales o valorar, ¿no? O sea, y empezaron a salir acá leyendo un poco los amigos, el barrio, los objetos, los espacios públicos. Bueno, creo que refuerza un poco esto que tiraste recién. Claro, porque en el fondo, lo voy a decir solo para dejar un título así que la gente que nos maten. Yo en el fondo creo que me estoy volviendo más conservador. Me estoy volviendo más conservador no en el sentido de reclamar jerarquías sociales, no conservador en el sentido de la iglesia, la familia, la tradición y la propiedad. No lo más lejos posible de eso. Pero la cosa es, lo reformulo. ¿Se puede apostar por la conservación sin ser un conservador? Es decir, ¿se puede pensar en la conservación? ¿Qué es el cuidado? Cuando vos decís, ¿qué es el cuidado? El cuidado es conservación. Pasa que cuidado suena bárbaro porque, somos así, tenemos responsabilidad afectiva y todo si hablamos de cuidado, pero si hablamos de conservación es como, es conservar el statu quo. Yo no quiero conservar el statu quo ni creo que haya que pensarlo, pero en la vida cotidiana, ¿cómo se puede pensar en todas esas cosas que nos gustan, que nos hacen bien?
los amigos, los objetos que queremos, los rituales, las recetas, los espacios públicos, tienen un lado ahí de conservación que implica trabajo y todo, y yo me estoy cada vez pensando más en cómo se puede articular una perspectiva de transformación social, de que eso se oriente a que sea más democrático, más abierto, que todos podamos tener acceso a esas cosas y tal, pero con una vocación de conservar aquello que nos hace bien y que nos gusta, y que son como marcos de sentido, otra vez, que le dan sentido a la vida, que a mí me parece interesante pensar en, otra vez, frente a esta idea de que la izquierda es necesariamente progresista, ¿no? Que la izquierda va hacia una especie de progreso indefinido de la historia. Yo a veces pienso más en si no estará bueno pensar en una izquierda que apueste más por la conservación de esos marcos comunes que le dan sentido a la vida, no en un sentido reaccionario, pero sí en un sentido eso de apelar por la conservación, porque al final eso, el cuidado, el amor, la convivencia, los afectos tienen mucho de conservación, también tienen de transformación. No digo que haya que seguir con la misma pareja toda la vida, no, para nada, pero o sí, como cada uno quiera, pero también me parece que valorar el contenido ese de conservación me parece que es un lindo principio. Para cerrar, me gustaría leer cómo termina este artículo de Hormiga Roja. Voy a estarlo spoileando un poco. No sé, Ignacio, si me habilitas, para la gente que todavía no lo leyó. Por supuesto, ¿no? Que dice: y aunque la experiencia reciente nos diga que las cosas se pondrán cada vez peores, también es cierto que en los últimos años lo impredecible ha sucedido mucho más que lo probable. De hecho, si hace 10 años alguien me hubiera dicho que en un futuro cercano un multimillonario naranja con denuncias de explotación sexual sería 2 veces presidente de Estados Unidos, que un militar que reivindica abiertamente la tortura y el terrorismo de Estado llegaría a ser presidente de Brasil, que el hombre más rico del mundo haría el saludo nazi entre fascistas eufóricos, mientras sueña con instalar regímenes de tecno-apartheid gobernados por CEOs, que un ultraliberal demente que se jacta de romperle el orto a los zurdos de mierda sería el presidente de Argentina, y que como consecuencia de todo esto buena parte del mundo entraría en una etapa inquietante y oscura, sin dudas lo habría felicitado por su talento para hilvanar disparates. Bueno, todo esto sucedió. La mala noticia es que ese es el mundo que nos ha tocado. La buena es que ahora no hay razones para descartar que pase algo igualmente sorprendente, pero radicalmente distinto. Y me parece que está bueno en estos momentos de desesperanza poder abrir la grieta a seguir imaginando otros futuros posibles, pero radicalmente distintos. Nacho, muchísimas gracias por tu presencia hoy. La verdad es que ha sido un placer. Gracias a ustedes, y como siempre, perdón por todo lo que hablé. Muchas gracias por la visita. Llegamos así al final de otro episodio. Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos y recordamos nuestro Instagram @preludio_uniradio. Nos vemos el próximo miércoles a las 10.